Buenas tardes y gracias por acompañarnos en este webinario sobre los pagos sin contacto en Costa Rica. Yo soy Abel Delgado, director de Mercadotecnia de America's Market Intelligence, una de las empresas que ha organizado este webinario junto con Visa y el Banco Central de Costa Rica. Antes de comenzar, quisiéramos darle una idea de la estructura del webinario de hoy. Básicamente va a consistir en 45 minutos de presentación y entonces vamos a abordar las preguntas de ustedes. No tienen que esperar hasta el final para hacer preguntas, lo pueden hacer en cualquier momento durante el webinario. La manera de hacerlo es, si se fijan en la pantalla, debe de haber un panel de control como una franja negra que debe aparecer en la parte superior o inferior de su monitor y ahí van a ver una serie de iconos. Uno de ellos tiene la letra Q de question en inglés. Hacen clic ahí y debe de salir la ventanilla donde pueden ingresar la pregunta. Le hacen clic al botón Enter y eso nos llega a nosotros directamente. Entonces pueden hacer una pregunta en cualquier momento durante el webinario y al final la vamos a atender todas. Muy bien, entonces pasando aquí tenemos un aviso legal. No lo voy a leer, eso ustedes lo pueden leer cuando tengan un tiempito. Se trata básicamente de la forma que hemos verificado los datos y que no aceptamos responsabilidad por la información que no se haya verificado aquí. Toda una serie de cosas, eso lo pueden leer en cualquier momento cuando tengan un tiempito. Muy bien, ahora les presento a los panelistas del día de hoy. Tenemos al señor Roberto González, el gerente de país de Visa para Costa Rica. También tenemos al señor Carlos Melegatti, el director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica. Y al final tenemos a Lindsay, la directora de la práctica de pagos en nuestra empresa America's Market Intelligence. Muy bien, ahora vamos a repasar la agenda del día de hoy para que tengan una idea de la estructura. Ya hemos empezado con la introducción ya básica. También vamos a repasar objetivos del estudio que se realizó y la metodología, seguido por los resultados que vamos a compartir, las palabras del Banco Central de Costa Rica, que nos va a compartir varios comentarios ahí importantes, y una discusión de panel que vamos a abordar varios temas que han surgido a través del estudio para ampliar un poquito más en esos temas. Y entonces al final vamos a tomar las preguntas de ustedes y contestarlas en todo lo posible. Muy bien, ahora vamos entonces a hablar de los objetivos del estudio en primer lugar que generó los resultados y también la metodología. Para hacer eso, ahora voy a dar la palabra a Roberto González de Visa, el gerente de Costa Rica, para que hable un poquito más acerca de eso. Roberto. Muchas gracias, Abel, por la introducción y muy buenos días a todos, tardes ya para algunos. Como gerente general de Visa Costa Rica, es un gusto para mí contar con su presencia en esta sesión informativa en la que compartiremos información importante sobre la evolución de los pagos digitales en Costa Rica. Hoy vamos a escuchar de Lindsay Lehr, directora de la firma de investigación America's Market Intelligence, sobre los principales hallazgos sobre un exhaustivo estudio que Visa comisionó a la firma sobre el desarrollo de los pagos sin contacto en Costa Rica. Escucharemos por qué el país se ha convertido en un caso de estudio en este rubro y cómo es que ha llegado a un lugar de vanguardia, trazando un camino que esperamos ayude a modelar el de otros países en la región que apenas están comenzando con la tecnología contactless. Y es en este sentido que es muy importante enfatizar que la implementación de la tecnología contactless o sin contactos abre oportunidades para que en el futuro se puedan contar con la entrada de tokens, pagos móviles y otras formas de pago como pueden ser los wearables, por ejemplo. Es por ello que es tan relevante el trabajo en aceptación y emisión que se ha venido realizando en el país para expandir la red de pagos electrónicos. Asimismo, la tecnología de pagos contactless nos permite expandir la utilidad de la red. Emisores y adquirentes podrán participar en nuevas categorías donde otros estándares dominan, como por ejemplo en el transporte público y las transacciones de bajo monto que hoy en día en su mayor parte se realizan con efectivo. Por lo cual también nos alegra ser parte de este gran movimiento que está liderando el Banco Central de Costa Rica, el sector financiero y la industria de pagos electrónicos para hacer de Costa Rica un país modelo en infraestructura contactless en la región.
La transformación digital de los pagos avanza rápidamente y la adopción de la tecnología contactless es un componente fundamental para mantener relevancia y competitividad en una economía cada vez más innovadora y digital. Pero sin más, sean todos muy bienvenidos a esta sesión informativa y para conocer más sobre este estudio, los dejo con Lindsay Laird de America's Market Intelligence. Hola a todos, muchísimas gracias, Roberto. Buenas tardes, buenos días para los que están con nosotros hoy. Mi nombre es Lindsay Laird. Yo soy la directora de America's Market Intelligence, como ya mencionaron. Somos una firma de investigación ubicada en Miami con especialización en la industria de pagos en América Latina y aliados de divisa hace varios años. Y esto fue una iniciativa muy, muy interesante, emocionante para que nosotros, que realizamos el año pasado. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes los resultados. El tema de pagos sin contacto es un tema estratégico para muchas empresas, tanto bancos como redes, como procesadores, adquirentes, comercios. Entonces, los resultados de este estudio sirven queremos compartir aprendizajes, mejores prácticas, ideas y metodologías para fomentar y promover los pagos sin contacto en la región de América Latina. Entonces, los objetivos de este estudio fueron entender por qué Costa Rica ha tenido éxito, qué factores o ingredientes estaban presentes para poder lograr una penetración muchísimo más alta que en otros países de la región. Entonces, encaminamos un estudio y una metodología el año pasado para contestar estas preguntas. Tenemos 4 metodologías que aplicamos, que fueron datos y estudios realizados por el Banco Central y también Visa, entrevistas a profundidad personales con bancos, comercios y el Banco Central en San José. Y también grupos de enfoque y compras misteriosas con consumidores y comercios dentro de la ciudad de San José para ver a qué nivel, cómo estaban sucediendo las compras con pagos sin contacto en Costa Rica. Así que vamos a ver los resultados de estas 4 metodologías, pero antes que nada quiero saber quién está en la línea con nosotros hoy. Si pueden tomar un instante para contestar la pregunta de sondeo que tenemos en este momento para que sepamos quién está con nosotros en la audiencia. Ustedes son, ¿qué tipo de empresa representas? ¿Un emisor, adquirente, comercio, una fintech u otro tipo de startup, una red de tarjetas, una marca o red de pagos u otro tipo de empresa? Por favor, tomen un minuto, así que nosotros sabemos quién está con nosotros y podemos orientar la conversación para la audiencia. Vamos a tomar un minuto más. Bien. Ok, tenemos buena distribución. Tenemos casi 40%, casi 50% del público hoy emisor adquirente. Tenemos buena presencia de bancos y varias otras entidades. Así que muchísimas gracias. Bien, entrando ya en los resultados del estudio. Primero queríamos entender el contexto de Costa Rica. ¿Qué ingredientes ya estaban presentes para que los pagos sin contacto pudieran escalarse? Costa Rica, tal vez algunos de ustedes ya sepan, es un país con niveles de inclusión financiera bastante altos en comparación con Latinoamérica. Aquí tenemos una tabla que muestra los países con los PBIs, los PIBs más altos de la región y vemos que Costa Rica está en el quinto lugar de inclusión financiera en cuanto a penetración de cuentas bancarias, también tarjetas de débito. Por otro lado, y esto es crónico en Latinoamérica, a la vez tenemos bajos niveles de penetración de tarjetas de crédito, en solo un 14%.
Entonces, por un lado, tenemos a Costa Rica que además de bancarización tiene altos niveles de uso de smartphones, de internet y internet móvil, de pagos móviles en general. Entonces, teníamos las condiciones, por un lado, para que la gente adopte un nuevo método de pago bastante rápido. Por otro lado, también tenemos el contexto de que a pesar de alta inclusión financiera, el efectivo todavía tenía un rol muy importante en la economía. Esto es algo que descubrió el Banco Central y un poco más tarde vamos a escuchar directamente del Banco Central sobre este tema. Pero hicieron un estudio para determinar la importancia del efectivo en la economía costarricense y aprendieron que tenía un costo anual de $500 millones. Esto es un costo que se podía invertir en otras cosas para expandir la economía y la productividad del país. Y podemos ver también en las tablas, en las gráficas, que mientras el efectivo representaba solamente el 10% del valor de los pagos en Costa Rica, representaba el 79% de las transacciones, lo cual significa que la gran mayoría de ellas son de bajo valor. Entonces, el Banco Central vio una muy buena oportunidad para combatir o reducir el uso del efectivo, reducir el costo de este instrumento de pago en la economía para agilizar y promover el desarrollo en general. Vamos a la próxima. Entonces, en el 2015, tal vez algunos de ustedes ya saben que Costa Rica es el primer país en la región que aplicó un reglamento de pagos sin contacto. Esto sucedió en el 2015. Ya en base a esta información que había recopilado el Banco Central, empezó a abrir la conversación con bancos, con adquirentes y emisores de que esto es algo que tenemos que hacer, esto es algo que queremos hacer para mejorar nuestras economías, nuestro posicionamiento global y para promover y preparar el camino para tecnologías más avanzadas como pagos móviles. Entonces, en el 2015 se aprobó la ley Contactless, la ley de pagos sin contacto, que decía que mandaba la conversión completa de la infraestructura de pagos a tecnologías sin contacto, lo cual incluye lo que pueden ver aquí. 100% de las tarjetas en circulación tenían que ser contactless a finales de diciembre del año pasado. Así que ya pasaron 4 años desde la aplicación, la aprobación de este reglamento, que tenían estos componentes. Otra cosa que vamos a escuchar del Banco Central es la importancia del transporte público para la promoción de los pagos sin contacto. También en ese estudio aprendieron que 30% de volumen de pagos en el país se realizan dentro del transporte público en los buses. Entonces, la implementación de un sistema unificado de pago electrónico sería un gran paso, tanto para inclusión financiera, promoción de medios de pago electrónicos y adopción de pagos sin contacto masivamente. Era un objetivo importante de este reglamento. Vamos a la próxima. Bien, entonces en nuestro estudio identificamos los avances, dado este contexto de Costa Rica de alta bancarización y un objetivo muy concreto establecido por el Banco Central. Identificamos tres años después del reglamento hasta dónde habían llegado el país de Costa Rica. Y los resultados son realmente inspiradores, ¿no? Aquí en la parte izquierda de la lámina vemos la penetración de tarjetas y también terminales POS. Tenemos 72% de las tarjetas ya se habían convertido a contactless a finales del año pasado y 77% de los terminales POS o datáfonos. Por otro lado, de transacciones hechas con tarjetas, tenemos penetración contactless del 26%. Ahora tengan en cuenta, esto es ya hace 6 meses atrás y vamos a ver con el Banco Central los números actualizados. Pero para poner esto en contexto, Costa Rica junto con Chile son los países con mayor penetración de contactless en la región. Y mercados grandes como México y Brasil tienen emisión casi cero,
de productos sin contacto, tarjetas sin contacto, y penetración de contactless también súper bajito. Así que Costa Rica realmente es un líder en Latinoamérica. También queríamos entender dónde se utilizaban los pagos sin contacto para sacar conclusiones y insights sobre la utilidad y los casos de uso de pagos sin contacto. Esto compara 2017 y 2018, crédito y débito, en los 3 verticales que ven aquí: supermercados, combustible, restaurantes. Son varias cosas que quiero destacar de esta lámina. Primero, siendo que, si pueden ver, esto es penetración de contactless dentro de pagos con tarjetas en estos verticales. Y pueden ver que en estos 3 rubros la penetración es mucho más alto, tal vez el doble o el triple de penetración general del 26%. Tenemos en supermercados un 50%, también combustible y restaurantes. Y generalmente restaurantes de comidas rápidas y cafeterías. Lo destacable de esto es que los pagos sin contacto están teniendo mayor tracción y éxito en rubros de pagos de todos los días, pagos de bajo valor, pagos cotidianos que la gente realiza todos los días y varias veces por día. También lo interesante de esta lámina es que pueden notar que del 2017 al 2018 la penetración dentro del portafolio de débito aumentó muchísimo, hasta que sobrepasó el de crédito. Esto indica que la tarjeta de débito es el medio de pago más adecuado para los pagos sin contacto, porque por supuesto en Latinoamérica la tarjeta de débito es lo que se usa para pagos de todos los días. Generalmente la tarjeta de crédito se reserva para compras grandes que necesitan financiamiento. Entonces la débito no solo es un medio de pago perfecto para pagos sin contacto, sino también es un instrumento de inclusión financiera, ya que la gente tiene mayor acceso a la tarjeta de débito que la de crédito. Entonces, esta lámina realmente muestra dónde la tarjeta sin contacto tiene mayor éxito, qué tipo de producto y también qué rubro de comercio. Dado esto, teníamos 3 preguntas que queríamos contestar en las entrevistas con actores del ecosistema. Realmente una inquietud importante fue si la regulación de pagos sin contacto fue un ingrediente necesario para su expansión y masificación. Eso es una pregunta importante para los demás mercados de Latinoamérica. Segundo, ¿qué se debe hacer para catalizar aún más la adopción por parte de los usuarios, los comercios y los consumidores? Ya que todavía falta bastante para llegar a un ecosistema realmente completo y robusto. Y finalmente, si los pagos sin contactos están logrando convertir las compras en efectivo en una forma de pago electrónica. Y esto es realmente el objetivo principal de todo este reglamento e iniciativa. Así que vamos a ver estas preguntas en las próximas láminas. ¿Vamos a la próxima? Bien. Conversamos con varios emisores. Son 4 integrantes de un ecosistema de pagos sin contacto: emisores, adquirentes, comercios y consumidores. Dentro de los emisores, aprendimos que lo que aprendimos acá es que fue necesario para que los bancos adopten y se pongan de acuerdo de avanzar con pagos sin contacto. Esto tanto emisores como adquirentes. Lo que aprendimos es que sí, la ley de pagos sin contacto fue un paso, un empuje muy fuerte para que los emisores adopten la tecnología, pero no fue necesariamente la obligación de cumplir con la ley no fue el motivo principal. Lo que aprendimos es que el Banco Central abrió un espacio de colaboración más que una obligación. Y que ya con el motivo del costo de efectivo y los otros incentivos y el valor del pago sin contacto que los emisores percibieron del Banco Central, ahí se pusieron de acuerdo de colaborar entre ellos y crear un ecosistema interoperable. Entonces, la ley fue un ingrediente muy poderosa, pero más que una obligación legal fue
la creación de un espacio colaborativo para que la industria se ponga de acuerdo y trabaje en conjunto para lograr objetivos en común. Por supuesto, tenemos pasos pendientes por tomar de parte de los emisores. Cuando realizamos la investigación, los bancos todavía no han lanzado grandes campañas de conocimiento y de educación para los consumidores. Esto en los últimos 6 meses ha cambiado. Los bancos ya están empujando el mensaje de pagos sin contacto. Pero el primer paso era realmente preparar la infraestructura, tanto emisión como adquirencia. Vamos a la próxima. Conversando un poco sobre los adquirentes. Los adquirentes tienen una responsabilidad muy grande en la creación de un ecosistema de pagos sin contacto, porque ellos son los responsables por instalar el equipamiento, ¿no?, dentro de los comercios. Tienen que instalar el POS, actualizar el software del comercio, hacerse cargo de la reconfiguración de la caja, porque en Costa Rica y otros países de Latinoamérica es muy común que el POS no esté al alcance del consumidor, lo cual es un pilar fundamental para que la persona tenga acceso a realizar un pago sin contacto. Entonces, actualizar la infraestructura a pagos sin contacto fue necesario una reconfiguración completa de la caja física, la cual los adquirentes generalmente tienen que asumir el costo. Instalación de carteles, capacitación de los comercios y también incentivos tanto a consumidores como comercios. Entonces tienen un trabajo enorme, lo cual los adquirentes en este caso aceptaron y realizaron gracias a este espacio colaborativo que creó el Banco Central y los incentivos que sabían que tenían los adquirentes de masificar los pagos electrónicos y expandir la torta de pagos en general. La mala noticia es que el trabajo no finaliza con la instalación de estos equipamientos, porque por supuesto la adopción del lado de parte de los comercios y los consumidores ya es el segundo paso. Entonces, podemos ver aquí unos ejemplos de carteles de pagos sin contacto. Y también algunos desafíos que tenemos para agilizar y simplificar el proceso de pagos con varios terminales POS y datáfonos. También don Carlos va a hablarnos sobre este tema en unos minutos más. Ok. En la próxima, los comercios. ¿Qué piensan los comercios de todo esto? Lo que aprendimos es que los integrantes del sector financiero, ¿no?, los emisores y los adquirentes, estaban completamente entusiasmados con el pago sin contacto, completamente de acuerdo que esto era algo que necesita el país y la industria como tal. Los comercios, por otro lado, tenían una perspectiva bastante más variada. Algunos comercios con los cuales hablamos también estaban muy entusiasmados y dispuestos, emocionados para promover esta tecnología. Otros todavía no habían entendido el beneficio o valor que el pago sin contacto tiene para su negocio. Y aprendimos que esto es algo que la comunidad financiera tiene que comunicar hacia los comercios. Porque todavía hay una falta de conocimiento o de entender del valor que te puede ofrecer el pago sin contacto para los comercios en cuanto a agilidad y velocidad de las transacciones, experiencia de usuario, que facilite la vida de los colaboradores que trabajan en los comercios. Y que se vean más innovadores y modernos. Estos son todos beneficios que algunos comercios no habían captado todavía. Indica la necesidad de tener más comunicación y más educación y recursos para los comercios. Tenemos aquí varios desafíos que los comercios enfrentan cuando quieren adoptar los pagos sin contacto, que los adquirentes tienen que tratar de agilizar y facilitar. Lo que sí notamos en los datos es que en los últimos 2 años vemos una caída en el valor promedio de los pagos sin contacto.
cayó del 13% en el 2017 y 5% en el 2018 para caer en un valor de $23 el año pasado. El hecho de que se caiga este valor indica que la gente está utilizando pagos sin contacto cada vez más para pagos de bajo valor que normalmente serían en efectivo. Esto es una indicación de que ya estamos observando una migración del efectivo hacia un medio de pago electrónico. No es evidencia concreta, sino es algo que podemos mirar para ver que sí esta migración de efectivo sí está sucediendo. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con los consumidores. Esto fue tal vez la parte más linda del estudio, la investigación con consumidores, grupos de enfoque con usuarios de pagos de tarjetas de crédito y débito. Lo más destacable de estos grupos de enfoque fueron que mucha gente todavía no sabía que tenían una tarjeta sin contacto en su billetera. El 16% de los participantes tenían una tarjeta sin contacto, pero no lo sabían. Entonces, esto nos indica que todavía falta comunicación de parte de los bancos y capacitación de parte de los bancos. Ahora, de nuevo, esto ya fue 6 meses atrás y en los últimos 6 meses los bancos han avanzado bastante en este tema. Lo otro, las percepciones que tiene la gente sobre pagos sin contacto. La gente sabía lo que era, tenían una idea de qué era el pago sin contacto, sabían que era más rápido y también lo veían como más cool, más moderno, como algo innovador. Entonces estaban contentos de que esta tecnología había llegado a Costa Rica. Lo negativo, según sus percepciones, y esto es algo que tenemos que prestar mucha atención, es el temor al fraude. Y esto es muy irónico. Porque justamente el pago y la tarjeta sin contacto es igual o más seguro, es más seguro que las tarjetas anteriores, tarjetas con solo banda, y es igual de seguro que una tarjeta de contacto chip. Pero la gente tiene la percepción de que un ladrón puede con un datáfono acercarse a su cartera o a su billetera y robar dinero de sus tarjetas. Eso es una percepción que tenían casi todos los asistentes y es algo que como industria tenemos que atacar con campañas educativas sobre la seguridad de este instrumento de pago. ¿Ok? En las compras misteriosas, esto también fue una parte muy interesante del estudio. Compra misteriosa es cuando no contratamos a un consultor local de Costa Rica, entraban en un comercio para hacer un pago con su tarjeta sin contacto y tomaba nota de lo que pasaba en la transacción y recopiló datos de cada transacción. Realizamos 22 compras misteriosas en la ciudad de San José. En varios rubros de comercio, supermercados, comidas rápidas, el cine, gasolineras, etc. Y vimos una gran variedad de experiencias. Esto fue muy interesante y sería un gusto conversar un poco más sobre esto cuando tengamos tiempo con quien esté interesado. Pero lo interesante es que el pago sin contacto, solo implementar el pago en la infraestructura sin contacto no es suficiente para que la gente tenga experiencia de pago sin contacto 100% exitosa. En nuestra experiencia, solo 4 de las 22 transacciones se realizaron sin inconveniente. Y los problemas fueron varios. La posición del terminal POS en muchos casos no estaba al alcance del consumidor. No había, en muchos casos no había señalización indicando la aceptación de pagos sin contacto. En muchos casos, los colaboradores insistieron en recibir la tarjeta en mano y también la cédula, cuando en realidad el pago sin contacto la transacción la tiene que realizar el consumidor, que nunca debería soltar la tarjeta. Eso fue muy común que la persona insistiera en recibir la tarjeta.
Entonces, y en algunos casos la transacción no se pudo realizar, aunque por falta de desconocimiento del mismo cajero colaborador. Entonces, tenemos una gran variedad de experiencias reales en las tiendas. Y es aquí donde los bancos y los comercios tienen que trabajar en conjunto para mejorar la experiencia de uso. Esto no es algo que se consigue de un día para el otro, es un camino, es una evolución continua. Entonces no es nuestra esperanza que esto sea perfecto de manera muy rápida. Es una evolución que tenemos que estar monitoreando y mejorando todos los días. Y vamos a ver eso con el Banco Central un poco más también. Bien, ya, ok. Estos es de muy alto nivel, algunos resultados y algunas conclusiones que sacamos del white paper. Tenemos el estudio completo que todos ustedes pueden tener acceso a los resultados exhaustivos de este estudio. Pero algunos puntos o factores de éxito finales que vamos a tocar para finalizar esta parte de la presentación. Primero, el liderazgo del Banco Central fue fundamental. Y no fue necesariamente la ley, sino de abrir el camino para el diálogo y la colaboración. La ley fue más un estándar o una métrica para que la industria colabore y llegue en conjunto a un objetivo en común. La oportunidad de transporte público, el hecho de que el Banco Central haya identificado el transporte público como un target esencial de pagos sin contacto y expansión de medios de pago electrónico en general, fue un factor que catalizó también la implementación de estas tarjetas. La prevalencia de tarjetas de banda magnética, esto no es algo que mencioné, pero esto es muy importante para países, para mirar la capacidad de migrarse hacia pagos sin contacto en Latinoamérica. En Costa Rica, antes de esta migración, el portafolio de tarjetas era de tarjetas de banda magnética que estaban susceptibles al fraude. Entonces, para lograr mayor seguridad de las tarjetas, se hizo una evolución de banda magnética hacia pagos sin contacto en un solo salto, salteando pagos con contacto chip. Entonces, reducción de fraude fue otro motivo importante. Y finalmente, los esfuerzos realizados por los bancos líderes en Costa Rica, los emisores y los adquirentes grandes e importantes que tienen gran participación de mercado, que se pusieran de acuerdo y que ejercieron su influencia sobre el mercado y su compromiso con esta tecnología fue un factor muy, muy importante. Bien, bueno, vimos ahí un montón de información, vamos a revisar, tenemos varias preguntas de la audiencia que vamos a tener vamos a ver al final de la presentación. Antes de pasar a la próxima parte del evento de hoy, quiero saber, ustedes que están en la línea, la mayoría son de América Latina, y quiero saber si alguna vez ustedes han pagado con una tarjeta sin contacto. Sí, no, porque no sé cómo hacerlo. No, porque no tengo una tarjeta sin contacto. No, porque no aceptan pagos sin contacto donde hago mis compras. O no, por algún otro motivo. Esto va a ser muy interesante para saber, conocer el nivel de experiencia personal que tenemos con esta tecnología. A ver, por favor, tomen unos minutos para contestar. Tengo mucha curiosidad por ver los resultados de esta pregunta. Ok, muy bien. Tenemos 77% de la gente que sí ha utilizado, pagado con una tarjeta sin contacto. Muy bien, muy bueno, muy interesante, muy buen resultado. También tenemos el 12% de las personas que dijeron que no, porque no tengo una tarjeta sin contacto. Muy bueno, muchas gracias a todos. Qué buena que tenemos alta penetración de uso de pagos sin contacto con este público. Muy bien, ahora le voy a dar la palabra a Carlos Melegatti del Banco Central, el líder
esta iniciativa, el Mr. Contactless, como le dicen en su país, para que nos explique y nos dé un poco de más información, perspectiva sobre el ecosistema de pagos sin contacto en Costa Rica. Carlos. Muchas gracias, Lince. Saludos a todos los que nos están viendo desde el Banco Central de Costa Rica. Un gusto poder participar con ustedes. Ya Lince hizo un muy buen trabajo en Costa Rica. Ya estamos pensando quizás contratarla, digamos, en el Banco Central, porque ya conoce muchísimo de esto. Voy a ratificar algunos temas y agregar algunos otros de cómo hemos llegado aquí. Tenemos el área que yo dirijo, tiene básicamente encargada dos temas fundamentales, dos procesos fundamentales. Es la provisión de billetes y monedas a la economía, que es la tesorería del Banco Central, y luego el desarrollo del Sistema Nacional de Pagos. Nosotros por ley, al igual que muchos bancos centrales, tienen por ley el desarrollo de los sistemas de pago. Los sistemas de pago tienen dos grandes inductores. Los sistemas de pago tienen que ser seguros y eficientes. Casi todas las leyes de sistemas de pagos del mundo le encargan a los bancos centrales garantizar la seguridad y eficiencia. Seguridad, reducir los riesgos de las transacciones de pago, y la eficiencia es hacerlo barato, hacerlo rápido, digamos, sí, cómodo para el cliente. Entonces serían como los grandes inductores. Tenemos más de 20 años de estar desarrollando el sistema, pero en la primera etapa de desarrollo nos enfocamos a los pagos de alto valor. Entonces estuvimos desarrollando todos los sistemas interbancarios de pago, sobre todo los que mueven mucho dinero. Eso nos ha llevado a sacarle una fotografía, digamos, a nuestro sistema, que la podemos ver en la siguiente lámina. Le sacamos una fotografía y entonces ahí están las transacciones de pago en la parte superior izquierda. Vemos que en el país, estamos hablando de que es un país con un poquito menos de 5 millones de habitantes, se hacen 560 millones de transacciones al año. Pero esas transacciones mueven el 91% del monto transado. O sea, prácticamente el alto valor lo movemos en forma electrónica. Pero resulta que cuando vemos la fotografía y nos concentramos en el efectivo, billetes y monedas, se hacen 1.500 millones de transacciones. Siempre tenemos una gran transaccionalidad, 73% de las transacciones. Es un bajo monto, 9% del monto, pero son muchísimas transacciones. Eso no es gratis para el país. El costo social del sistema de pago lo hemos calculado en $900 millones anuales, y solo el efectivo, solo los billetes y las monedas nos cuestan 500 millones, 1% del PIB, que es muy relevante, digamos, para nuestra economía. Y lo que hemos visto, digamos, y estos son datos muy similares a los estudios que han hecho bancos centrales europeos, que de esos 500 millones, unos 250 millones los asumen los bancos y otros 250 millones los asumen los comercios. Al final de cuentas terminan asumiéndolo la sociedad entera, ¿sí? Esos costos del efectivo. Y después las externalidades del efectivo. El efectivo es sucio, se presta para no pagar impuestos, evasión de impuestos, lavado de dinero, un conjunto de males, digamos, ¿sí?, que se esconden detrás del efectivo. Entonces, bueno, de los 2.000, más o menos, un poquito más de 2.000 millones de transacciones, fuimos viendo cuántas transacciones, digamos, se hacen por industrias. Y solo la industria del transporte en Costa Rica procesa 550 millones de transacciones. Hoy todas se hacen en efectivo. Entonces ahí empieza a haber un indicador. Vean que las transacciones en efectivo, en el transporte público, el promedio, el monto promedio de la transacción es $1.16. Ahí ya estamos hablando no de pagos de bajo valor, de micropagos, ¿sí? El transporte público son micropagos. Hacemos en los comercios, digamos, 407 millones de operaciones. Entre el transporte público y los pagos en comercio ya es la mitad de los pagos que se hacen en la economía.
tenemos en este momento un 75% de bancarización. Es importante, si queremos eliminar el efectivo o al menos reducirlo, aumentar los niveles de bancarización. Hemos simplificado todos los procesos de la apertura de una cuenta. Ya es con solo presentar un documento de identidad, puedo abrir una cuenta en el país. Y entonces, ¿por qué tenemos fundamentalmente uso de efectivo masivo? Básicamente porque tenemos algunas industrias, transporte público y otras, que todavía se mueven en efectivo. Entonces, vimos dos elementos, digamos, ¿sí? Para ir a una estrategia de pagos minoristas y de micropagos, estudiamos que la tecnología contactless es fundamental, sobre todo que este es un país de una alta penetración de turismo, y entonces también necesitamos apostar a un instrumento de pago, idealmente que porten los turistas que llegan al país, y vimos el contactless, su representación de tarjetas en wearables o en teléfonos celulares, digamos que era una tendencia, y entonces definimos dos proyectos, digamos, sí, crear un ecosistema contactless en comercios, y eso no es solo, como decía bien Lindsay anteriormente, emitir tarjetas y poner puntos de venta, es mucho más que eso. Y después el pago en el transporte público, estamos desarrollando, ya tenemos acuerdos con la industria del transporte, con los reguladores, un sistema nacional de pagos en el transporte público, conectado, digamos, al sistema nacional de pagos que hemos venido desarrollando durante muchos años. Esto nos ha llevado, en la siguiente lámina vemos que regulamos que todas las tarjetas pasen de banda a chip, lo hicimos bastante rápido. De los 8.6 millones de tarjetas, ya 7.2, casi el 84% de tarjetas ya son contactless, y ahí viene la división entre débito y crédito. Y el 83%, casi 84% de los POS ya son contactless también. Creemos que a finales del año, digamos, vamos a andar alrededor de 90-95% de eso. Entonces sentimos que en la emisión de las tarjetas y en la preparación de los datáfonos, de los puntos de venta, ya más o menos hicimos la tarea. El crecimiento natural de eso, el crecimiento vegetativo va a terminar de llegarnos al 100%. Y ahora estamos concentrados en el uso, básicamente en usar las transacciones. Y aquí tenemos un reto, porque hay un reto cultural. Tenemos alrededor de 40% de las transacciones ya son contactless en los comercios. Entonces, ¿qué fue lo que normamos? ¿Qué fue lo que nos pusimos de acuerdo? Claro, tenemos alguna ventaja que ya como son tantísimos años de ponernos de acuerdo con los bancos, entonces normalmente llegamos a acuerdos con los bancos, no solo en este tema, sino en muchísimos otros en el pasado, nos ponemos de acuerdo y después creamos el reglamento donde materializamos los acuerdos. Entonces, los bancos estuvieron muy de acuerdo en ser una alternativa para el transporte público. Claro, eso les pone un compromiso de bancarizar a la población, porque en el transporte público se sube todo mundo y sobre todo los más pobres. Entonces debe haber un compromiso de la banca del país para bancarizar y darle tarjetas contactless, todo el tema, facilitar los procesos de recarga de esas cuentas, ojalá hacerlo lo más barato posible para que los de menos recursos, digamos, tengan esa alternativa. Y entonces, al ponernos de acuerdo, llegamos en la siguiente lámina podemos ver algunas líneas del reglamento del sistema. Esto lo pueden ver en el sitio web del Banco Central de Costa Rica. Aquí, básicamente, acuérdense, dos elementos, seguridad y eficiencia. En el tema de la seguridad, bueno, tener el contactless en lugar de la banda magnética, el chip contactless en lugar de la banda magnética, eso es un elemento de seguridad, ¿sí? Pero los otros elementos de seguridad es cómo vamos a identificar a la persona. Entonces, la identificación de la persona es muy importante. Definimos el concepto de pago rápido y arriba del pago rápido, digamos, el PIN o algún mecanismo biométrico.
Entonces, esos serían los elementos de seguridad. Y un elemento de seguridad fundamental que hemos estudiado es preparar el ecosistema para que la persona nunca deba entregar la tarjeta. Recordemos que alrededor del Banco Central Europeo acaba de hacer un estudio que el 73% del fraude se da en comercio electrónico. Y se da en comercio electrónico porque si le roban la tarjeta van a ver la información que hay sobre la tarjeta. Pero bien, hoy por hoy le podrían tomar una fotografía a la tarjeta y ya ver la información y así hacer un fraude. Entonces, tenemos que crear un ecosistema donde la persona nunca deba entregarle la tarjeta al que le está cobrando. Y eso para nosotros es un reto enorme porque por siempre, ¿cómo pagábamos en Costa Rica? Las personas entregaban la tarjeta, ¿sí? Y es el cajero el que hacía el pago. Muchas veces en un restaurante desaparecía la tarjeta y allá al rato llegaba con el voucher para firmar. Entonces, rápidamente les comento, estos son elementos, toda transacción esos son elementos del reglamento del sistema de pagos que tenemos, las regulaciones, toda transacción debe realizarse sin contacto para cualquier monto. El POS siempre tiene que estar ubicado al alcance de la mano del cliente, porque si la idea es no entregar la tarjeta, el datáfono debe llegar al cliente. Definimos el monto de pago rápido en alrededor de $30 y ahora lo vamos a llevar en poquito tiempo a $50. En $30 el 75% de las transacciones no debe identificarse el cliente, entonces eso elimina fricción. Con $50 tendríamos el 85% de las transacciones. Los montos superiores al pago rápido, como decía, con PIN o algún mecanismo biométrico. El cliente nunca debe entregar el instrumento de pago. Después también queremos algunas seguridades adicionales, ¿sí? Porque el contactless hay que protegerlo también. Entonces le dijimos a los bancos, toda transacción autorizada debe ser notificada en forma inmediata por el emisor al cliente. Estamos tratando de eliminar el voucher, porque eso tiene costos, y ya me notifican al celular, digamos, al teléfono celular, para que un papel, un voucher. Entonces, hay más cosas que esto, pero, digamos, esto nos dio una pista de cómo ir avanzando. Y en la siguiente lámina podemos ver un poco cómo nos ha ido, ¿sí? Cuáles son nuestros retos. Básicamente las cadenas de comida rápida en los supermercados ya hemos avanzado enormemente. Los datáfonos, como ustedes pueden ver ahí, están de cara al cliente. Ya los bancos están haciendo una labor maravillosa de entrenar a esos cajeros para que no le pidan la tarjeta al cliente. Le dicen, ahí está, usted acérquelo, vea el monto y acerque su tarjeta y haga por sí mismo el pago. Eso sería las partes positivas, digamos, y esto es lo que nos tienen, 40% de las transacciones, y todavía tenemos un gran reto de seguir avanzando en esto. Y la parte de retos, que los podemos ver en la siguiente lámina, es que en Costa Rica hay comercios que un poco para tener una mayor rentabilidad a la hora tienen prácticamente datáfonos de todos los adquirentes. Entonces, no queda otra que en una situación de esa, el cliente tiene que entregarle la tarjeta al cajero porque él es el que al final de cuentas va a terminar acercando la tarjeta al datáfono. Entonces, esto lo estamos cambiando, digamos, hay que eliminar, digamos, prácticas de este tipo y se está trabajando en ese sentido, entre otros. Y para finalizar, digamos, sí, podemos decir las tareas pendientes de lo que nosotros vemos. Puede haber más que eso. A nivel de los bancos, completar la infraestructura sin contacto en emisión y adquirencia, que prácticamente estamos. Preparar los sistemas de admisión adquirente para la aceptación del PIN en línea. En este momento se está trabajando, eso también lo normamos y dimos los tiempos respectivos, porque es un trabajo muy fuerte que están haciendo los bancos. A nivel de bancos y comercios, en conjunto, entender el pago rápido, porque como bien lo señaló Lindsay, no se entienden los comercios que el pago rápido va a ser la fila más pequeñita, ¿sí? Y va a haber mucha más eficiencia, un mejor servicio para el cliente.
promover las cajas con un solo datáfono, disponer del datáfono al alcance de la mano del cliente y generar programas educativos para los colaboradores, tanto de los bancos como de los comercios. Aquí todos estamos aprendiendo. Y para el comercio, y creo que ahí es donde tenemos el mayor reto en este momento, tomar conciencia de las ventajas del pago sin contacto, como decíamos, crear un ambiente cómodo y seguro para el cliente, fomentar mayor conciencia y educación en las personas de caja, porque lo que nos hemos encontrado que en los comercios hay una gran rotación muchas veces, entonces entrenan a una persona, pero la que la reemplaza, digamos, no sabe del pago, de las facilidades del pago sin contacto y no sabe cómo hacerlo. El datáfono va al cliente y no la tarjeta al datáfono, cambiar esa lógica. Y lo último es enseñar al cliente que pague por sí mismo, eso ya hay comercios que lo están haciendo. Y por supuesto, el mensaje de guerra que tenemos es no solicitar por ninguna situación la tarjeta al cliente. Nosotros lo que deseamos aquí es, creemos que hemos avanzado, pero creemos también que tenemos un gran reto pendiente. Vemos como el horizonte parecernos a Australia, que tiene más del 90% de las tarjetas contactless, a Polonia, a República Checa, y creo que Latinoamérica perfectamente puede soñar con esos estándares, porque lo tenemos todo para avanzar en estas tecnologías. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por compartir un poco tu perspectiva. A ver, si puedes ir para atrás, por favor, una lámina, bueno, una más, avanzar una más. Bueno, vamos a finalizar, vamos a avanzar 2 láminas más, por favor, a las tareas pendientes. No, eso, gracias. Vamos a también invitar a Roberto que se junte a la conversación. Queremos, bueno, Carlos, mencionaste que todavía hay mucho trabajo por hacer, tareas pendientes, como mencionaste, y queremos tener como una conversación de ahora que llegamos al 40% de penetración de transacciones, ahora qué, para seguir avanzando. Y voy a ir incorporando las preguntas de nuestros, la gente que nos está acompañando hoy. Bien, entonces, tanto Roberto como Carlos, ya estamos a una altura de 40% de penetración de contactless y queremos llegar aún más. Entonces, Carlos, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿el objetivo es llegar al 100%? ¿O eso es muy agresivo, eso es muy optimista? ¿A qué se refiere un ecosistema completo o robusto de pagos sin contacto? Para los dos. Adelante, Roberto. Bueno, Lindsay, a ver, definitivamente a tu pregunta de cuál es el objetivo definitivamente es llegar a niveles de arriba del 90% de las transacciones cara a cara que sean contactless. Ahora, estamos todavía, pues, quizá ni a la mitad del camino, ¿no? Si bien los avances que hemos tenido en los últimos meses han sido extraordinarios, sigue mucho trabajo por hacer y desde Visa vamos a seguir colaborando con el Banco Central, con emisores y adquirentes para seguir creando conocimiento sobre las ventajas que tienen las transacciones de pago sin contacto. Como dije, o sea, eso es la primera parte, que es hacer el pago con la tarjeta, y de ahí se derivan un montón de nuevas oportunidades como son el uso de wearables, pulseras, relojes, los mismos pagos móviles y las transacciones tokenizadas que también agregan un montón de seguridad a los pagos. Carlos, no sé si tú quieras también... Sí, adicionalmente, yo diría que un ecosistema de pago contactless completo es el tema cultural. Fundamentalmente es el cliente nunca entregue su tarjeta, nunca entregue su instrumento de pago. Porque eso es un cuestionamiento que lo tenemos para las tarjetas, pero cuando vayamos a wearables, cuando vayamos a celulares, es lógico que no le vamos a entregar el teléfono celular a nadie. Entonces, es preparar el ecosistema, ¿sí? El post de cara al cliente, al alcance de la mano del cliente, el datáfono,
definir con precisión el pago rápido y después qué pasa para cuando hago pagos, con cómo me identifico para pagos arriba del pago rápido. Por eso pusimos ahí el PIN o algún mecanismo, porque hasta ahora en Costa Rica se entregaba la cédula de identidad y ahí se comparaba con la información de la tarjeta. Entonces todo eso no solo que tiene una gran fricción, sino que voy a un modelo donde tengo que entregar la tarjeta. Entonces, y Carlos, perdón, ¿cuáles son algunas estrategias para justamente romper con ese hábito? Porque está muy arraigado, ¿no? Dentro de los colaboradores, en los comercios, también los consumidores, entrego la cédula, entrego la tarjeta. Y Roberto también, ¿qué podemos hacer concretamente y para los que están en otros mercados para romper ese hábito dentro de los consumidores y los comercios? Nosotros estamos, básicamente, dos estrategias. El Banco Central tiene un presupuesto de educación y entonces estamos, digamos, enviando el mensaje fuerte: nunca entregue su tarjeta, ¿sí? Y entonces es un mensaje muy fuerte, digamos, y entonces poco a poco la gente lo va digiriendo, pero el mejor de todos creemos que es a la hora entrenar, digamos, al cajero, ¿sí? A la hora de cuando yo llego a pagar, ¿sí? Y trato de entregar la tarjeta, la cajera me dice, no me la entregue, simplemente acerque la tarjeta al punto de venta. Entonces, eso es muy potente, porque simplemente no le recibe la tarjeta, pero claro, ahí requiere de un fuerte entrenamiento, digamos, a las áreas de cajas, que tengan que ser en conjunto los bancos y las administraciones de los comercios. Sí. El pago rápido es fundamental para quitarle fricción a la transacción. Y hemos visto que a raíz de la campaña educativa que menciona Carlos, que hizo el Banco Central, y también a través de la unificación del pago rápido, del monto del pago rápido a través de todos los adquirentes, que eso es también otro punto muy importante, todos los adquirentes deben de llegar a un acuerdo en tener el mismo monto de pago rápido. Entonces, en los últimos meses, con esa unificación del monto del pago rápido, con la campaña que ha hecho el Banco Central, hemos visto bastantes avances en la disminución de que los comercios te piden la cédula o una identificación. Como mencionábamos antes, es un hábito muy arraigado que cuesta mucho trabajo quitarlo, pero tenemos que seguir trabajando con los adquirentes y con esos comercios que todavía tienen, porque muchas veces no es ni siquiera el cajero, es el mismo comercio que sigue insistiendo en que eso lo protege. La realidad es que eso no lo protege para nada, ningún contracargo, ni nada. Entonces es algo que es una práctica que se incorporó hace 10 o 15 años y se quedó, pero hoy en día ya en realidad no sirve más, sino nada más para agregarle fricción a la transacción. Muy bien. Perfecto. Creo que con los últimos minutos que tenemos aquí vamos a avanzar a algunas preguntas de nuestros asistentes el día de hoy. No vamos a tener tiempo de contestarlas todas, pero voy a invitar a Abel que nos ofrezca algunas preguntas que ustedes tienen. Sí, perfecto, Lindsay. Hemos tenido varias preguntas aquí. Vamos a repasar unas cuantas. Aquí tenemos una muy específica que es ¿cómo ha sido la valoración para utilizar el esquema de seguridad de chip más PIN y cuáles son las implicaciones para emisores, adquirentes y TH? No lo puedo leer bien aquí, y de TH, no sé a qué lo que se refiere ahí. Pero bueno, si pudieran abordar la parte de la valoración para utilizar el esquema de seguridad de chip más PIN. Bueno, básicamente esto lo regulamos en el último reglamento del sistema de pagos, pero ya desde el 2013 veníamos pensando en algún mecanismo de identificación del cliente para eliminar esto de entregar la cédula y tener que entregar la tarjeta. Pero en aquel momento, 2013, existía la posibilidad de que
los mecanismos de pago en el celular se desarrollaran muchísimo más rápido. Apple Pay, Google Wallet, digamos, todos los mecanismos sin contacto en el móvil, y entonces apostamos en ese momento a que con la huella se desarrollara esto. Entonces eliminamos del reglamento del 2013 la posibilidad del PIN, aunque ya estábamos pensando desde ese momento. Pero pasó el tiempo, digamos, y hubo bastante poco desarrollo. Se viene desarrollando esa tecnología, pero va a tardar un poquito más. La experiencia nos dice que vamos a vivir un buen tiempo más con las tarjetas. Entonces, no tenemos mayores alternativas, digamos. Si tenemos una tarjeta y esa tarjeta no la queremos entregar por un tema de seguridad a la hora de hacer el pago, entonces tengo que tener un mecanismo robusto para autenticarme. Y entonces, al igual que lo hago en el cajero automático, puedo usar el PIN, digamos, ya sea de la tarjeta de débito o crédito. Y entonces, bueno, ahí hay algunos retos de tipo cultural. En Costa Rica las personas en general se conocen el PIN del cajero automático. Tenemos algún reto en que se conozcan el PIN de la tarjeta de crédito, pero bueno, esos son los temas que tenemos que abordar para tener un mecanismo seguro, y el mecanismo seguro es nunca entregue la tarjeta independientemente del monto. Entonces, para el pago rápido, debajo del pago rápido, sabemos que no tenemos que identificarnos, pero encima del pago rápido hay que identificar de alguna forma al cliente, y no hay muchas alternativas, o es PIN o es mecanismos biométricos. Ok, muy bien. Solamente agregar rápidamente que de acuerdo a los estudios que hemos hecho, bajo el pago rápido, y se está contemplando también subir ese monto a un poco más arriba de $50, estarían entrando en el pago rápido casi el 90% de las transacciones. O sea que serían la minoría las que estarían afectadas por una autenticación adicional, ya sea biometría, PIN o reconocimiento facial. Ok, excelente. Bueno, tenemos otra pregunta ahí que le estoy compartiendo también a ustedes para que lo vean. Para los pagos que se realizan con tarjeta de crédito, teniendo en cuenta de que el comprador no debe entregar la tarjeta, ¿cómo se puede controlar el fraude si no se puede validar la propiedad de la tarjeta de crédito y el pagador? A ver, yo puedo tomar esa pregunta. A ver, hoy en día ya hay muchos mecanismos de autenticación, de sistemas de alerta que ofrecen los bancos a sus tarjetavientes. También hay varias capas de seguridad. Unas las proveen las marcas, otras las proveen los emisores. Entonces, la realidad es que el fraude por robo de identidad, por tarjeta robada o perdida, es mínimo. Entonces, es un problema que o sea, el beneficio es tan grande de tener los pagos rápidos y quitarle esa fricción, es mucho mayor del muy pequeño fraude que pudiera ocurrir por este motivo, que sería el robo de la tarjeta. Entonces, que además se puede mitigar inmediatamente con los sistemas de alertas que deben de ofrecer todos los emisores a sus tarjetavientes. Se puede identificar muy rápido. Ok, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Esta viene diciendo, ¿cuál es el plan para promover las cajas con un solo datáfono? Bueno, en el reglamento del sistema de pagos, fundamentalmente tienen que poner los datáfonos de cara al cliente. Y entonces vemos difícil, aunque eso por supuesto estamos en ese proceso, vemos difícil que un comercio que hoy por hoy tiene 6 datáfonos, saquen los 6 de cara al cliente, digamos así, porque también tendrían la fricción de decirle sobre cuál, el verde, el rojo, el amarillo, sobre cuál acercar la tarjeta. Es natural, ¿sí?, que si la persona no va
a soltar nunca su tarjeta a la hora de hacer el pago, lo que tenga yo enfrente es un solo datáfono. Pero en todo caso, eso es un trabajo que tienen que hacer los bancos en conjunto con el comercio, efectivamente concentrarse o enfocarse en que tienen que hacer un ecosistema adecuado para el cliente. Esto tiene que ser construido desde la perspectiva del cliente. Ok, muy bien. Bueno, todavía nos siguen llegando preguntas. El problema que tenemos es que ya el tiempo se nos está agotando, por desgracia, entonces no vamos a poder seguir contestando preguntas. Lo que sí vamos a hacer es recopilar las preguntas, compartirlas con todos los panelistas, obtener sus respuestas y mandarlas más adelante a ustedes. A corto plazo, dentro de 48 de 1 a 2 días, lo que vamos a hacer es mandarle los materiales aquí pertinentes a ese webinario para ya empezar y luego las respuestas a las preguntas. Entonces, lo que van a esperar de nosotros va a ser un correo en que vamos a mandarle un enlace al video de este webinario para que lo puedan ver cuando tengan un tiempo y repasar algunos de los materiales, y también un white paper que detalla todos los resultados del estudio que hemos mencionado de Contextless en Costa Rica. Entonces eso le va a llegar a ustedes entre 1 a 2 días y van a tener esos materiales, y entonces más adelante vamos entonces también a mandarles las respuestas a sus preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Busquen entonces, estén atentos de que vayan a recibir los materiales que deben de llegar ya pronto, y muchísimas gracias. Ojalá que puedan entonces acompañarnos en un webinario en el futuro. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos.